El panel que tendremos a continuación es Derecho de Acceso y Sistema Público de Comunicación. Tenemos como panelistas a Fernando Cruz Quintana. Me voy a permitir dar una breve referencia. Fernando Cruz Quintana, parte del comité organizador de ULEPIC, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación por la UNAM. De 2018 a 2020 realizó una investigación postdoctoral, el libro digital en México, índice nacional en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Ha publicado diversos libros y artículos de investigación en revistas especializadas en México y el extranjero. Cuenta con 10 años de experiencia docente a nivel universitario y en diferentes instituciones públicas y privadas en México. Actualmente es profesor en las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación y Traducción de la UNAM. Damos también la bienvenida a Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, del Estado mexicano, perdón. Él tiene una amplia trayectoria en el mundo periodístico, ha participado en diversos medios de comunicación, como Proceso, La Jornada. Fue participante en el Grupo Oaxaca, impulsor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el IFAI. Ha colaborado en diversas revistas especializadas sobre política, comunicación, medios. Fue también coordinador de la Unidad de Información, Comunicación y Análisis dentro del Gobierno del Distrito Federal. Ha participado en diversos, tiene registrados más bien diversas obras, entre las cuales destacan Ruptura en la Cúpula, Los desafíos de la transición, El poder del rating, La televisión que nos gobierna, La guerra sucia del 2006, El sexenio de Televisa, entre otras muchas obras más. Y aprovecho también este espacio para agradecerle como parte del comité organizador de ULEPIC por todas la ayuda y facilidades que se nos dio en el sistema público de radiodifusión para la realización de este evento. Finalmente, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Universitario en la UNAM. Tiene también una amplia trayectoria como reportera en el periodismo, en algunos medios de comunicación como La Jornada, El Financiero. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, entre otros muchos cargos más. Tiene una amplia trayectoria como ponente, ha publicado diversos libros, algunos de los que podríamos mencionar: Radio e Ideología, Los medios electrónicos de difusión y la sociedad de la información, entre muchos otros más. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que serían sus presentaciones, ya sin más. Muchas gracias, Isabel. Antes de iniciar, quisiera aclarar que el tema que ustedes están viendo en la pantalla, correspondiente con esta mesa, de pronto puede parecer que no tiene nada que ver, ¿no? Responde a dos situaciones. La primera de ellas, como ustedes saben, a las problemáticas que tuvimos en los últimos días de algunos ponentes que los esperamos hasta la última fecha y por problemas de salida de temas COVID y esto en sus países que no pudieron llegar. Traté de adaptar mi ponencia para que correspondiera con la mesa de Derecho de Acceso y Sistema Público de Comunicación. Entonces, como pueden ver, pues yo voy a girar un poco la atención de lo que hemos venido hablando desde el día de ayer y también el día de hoy respecto de los temas que no son, en este caso no va a ser el audiovisual, tampoco van a ser temas que tienen que ver con otras industrias culturales. Yo voy a girar la atención a la industria editorial, una industria que también ha sufrido los cambios que tienen que ver con temas de la digitalización y de la comunicación vía internet, y
como les decía, trataré de llevarlo al tema de derecho de acceso y sistema público de comunicación. Ese es el objetivo de mi trabajo. Por cierto, ya contamos con un control para que nos sea más fácil la dinámica de cambiar las diapositivas que amablemente nos prestó Rodrigo. Quiero comenzar con hacer una reflexión respecto de la manera en la que las sociedades, dependiendo de la geografía y también de la temporalidad, acceden a la información, la manera en la que acceden, la manera en la que generan información, cómo la documentan, cómo la preservan también. Y yo voy a hablar el día de hoy de los audiolibros. Antes de llegar a ese punto quiero hacer una reflexión que tiene que ver con la oralidad, también con la escritura, porque voy a hablarles de la industria editorial. Y pensando en este trabajo largo que escribí, que por supuesto no voy a leer ahora, inicio en ese trabajo reflexionando sobre cómo previo a la escritura, digamos que el sistema de comunicación que existía antes de este momento histórico, o a las invenciones de las escrituras, porque no solamente la escritura alfabética es la que se inventó. Previo a las invenciones de las escrituras, pues el sistema de comunicación, que además es lo más público que existe, ¿qué cosa más pública como un idioma que comparte una comunidad o una región geográfica? Y entonces, pensando en la manera en que algunas de las comunidades accedían a la información donde no existía la escritura, pues era la oralidad. Les recomiendo mucho, no como una recomendación académica, sino como una recomendación literaria que disfruté muchísimo, el libro del infinito en un junco de Irene Vallejo, que leí este año. Es una obra hermosa en donde se hace un recorrido de cómo se inventaron los libros, y antes de llegar a ese punto de la invención de la escritura de los libros, Irene recuerda qué importante fue la tradición oral en relatos, por ejemplo en los relatos homéricos, ya que no existía un medio de comunicación que permitiera resguardar esa información y de hacerla trascender en el tiempo, pues el mejor recurso era la repetición oral. Una repetición en donde, pues, por supuesto que la poesía tiene mucho que ver también ahí, y la musicalidad misma que generan las palabras. Y entonces, en esta repetición constante a lo largo de muchos años que se va legando entre generaciones, pues podemos ver cómo este sistema de comunicación oral funcionaba. Hace un recuerdo muy, muy bonito Irene Vallejo en ese libro de los relatos homéricos, que al parecer pues Homero no fue un solo escritor, eran muchas personas que relataban oralmente estas historias, y que cada una de las personas que iba añadiendo de su cosecha en su manera de narrar, pues contribuyó a lo que después sí se plasmó en la escritura y que conocemos como la Ilíada y la Odisea. Qué importante era en ese momento de la historia la oralidad entonces para hacer perpetuar ese tipo de información. Haciendo un brinco de muchísimos años y siglos, recuerden que el propósito de esta ponencia es hablar sobre los libros, los audiolibros. Haciendo un brinco de muchísimos años, llegamos al punto del fonógrafo. En 1870 Edison patentó este invento y era un primer dispositivo de uso común para grabar y reproducir sonidos. Es muy interesante leer las ideas que tenía Edison respecto de esta invención. No lo pensaba como un invento que sirviera para la música o para generar una industria a propósito digamos, de grabar y de reproducir sonidos musicales. Él lo pensaba como un dispositivo para resguardar la oralidad. Casi que estaba pensando en libros orales que se podían resguardar en discos. Incluso Mark Twain simpatizó con esta idea del audio que tenía Edison y comenzó a grabar su novela American Claimant. Sin embargo, después de unas 3 horas de grabación que llenaron 4 docenas de cilindros, pues abandonó el proyecto. Se dio cuenta que era improcedente por la cantidad de material que tenía que generar. No, digamos que en ese momento de la historia no pudieron haber surgido los audiolibros por las complicaciones técnicas, por la necesidad que se tenía de tener mucho material para reproducir, pues había esa situación. Los audiolibros a lo largo de la historia pues han tenido muchísimas etapas, y creo que hoy en día viven su época de oro, no nada más los audiolibros, sino también algunas comunicaciones como los podcasts que están surgiendo hoy en día y que se han disparado. Y ya llegaré a ese punto para mencionar por qué creo que viven el día de hoy su época de oro. Si seguimos haciendo un recorrido
cómo fueron transformándose los audiolibros. Podemos también entender el momento en el que surgen las computadoras de uso personal. En esos mismos años también surgen estas dos tecnologías que ven en la pantalla, el Walkman en 1980, el Discman en 1991. Cómo se empieza a cambiar la noción de lo público y lo privado a partir de la manera en la que empleamos tecnologías o en la que accedemos a la información. Yo les decía, ¿no?, al inicio que cómo cada etapa histórica tiene estas claras distinciones de cómo generas, accedes, documentas, preservas la información. En ese momento histórico existían estos dos tipos de tecnologías y se va cambiando poco a poco. Creo que todavía no el cambio como existe hoy en día, en donde cada uno de nosotros tenemos nuestro teléfono celular, que ya lo último que hacemos es hablar por teléfono y lo empleamos para muchísimas otras cosas. Dice Juan Villoro que más que un teléfono celular ya es como una navaja suiza, porque todas las cosas que generamos y la información que guardamos con los teléfonos celulares, que ya hay un cambio de la noción de lo público y lo privado muy fuerte con estos dispositivos. Pues con el Walkman y con el Discman también se empieza a cambiar un poco esa noción de lo público y lo privado, porque ya tienes un aparato que te permite escuchar música a ti de manera individual con tus audífonos. Esto favorecía a la idea de generar los productos culturales audiolibros, porque si pensamos que la lectura es un tipo de consumo que se genera en soledad, en lo individual, difícilmente podríamos generar la lectura de manera grupal. Es difícil llevar como prestarle atención, ¿no? Por ejemplo, si yo le estuviera leyendo ahora mi ponencia, a mí me gusta más hablarla porque me cuesta mucho trabajo seguir cuando alguien lee. Entonces pienso en lo que hicieron estos dispositivos que favorecían en el tema de los audiolibros, pues que se generaran también ese tipo de documentos materiales en donde se podía resguardar una narración. Eso también es muy importante aclararlo, ¿no? Los audiolibros, dependiendo de la temática y de la forma y la estructura de la escritura, pues se favorecen en algunos casos, como creo que son las narraciones. Difícilmente otro tipo de textos, por ejemplo los textos académicos y sobre todo los que son didácticos, pues se podrían generar en formato de audiolibro. Muchas editoriales comenzaron a publicar en estos años en formatos de audiolibros que eran en cassette o en discos compactos, pero no hubo mucho éxito porque digamos que lo que tú tenías que hacer era, además de tener dispositivos como estos o un estéreo en casa que pudiera reproducirlos, pues ir comprando cada uno de esos ejemplares en estos formatos de cassette o de disco compacto, y te tenías que hacer tu biblioteca en eso. Piensen en las complicaciones y en la obsolescencia de estas tecnologías que con el paso de los años se dejan de emplear, y entonces de pronto tienes una biblioteca muy amplia con estos dispositivos que probablemente ya no podrás reproducir, ¿no? Qué ventaja, qué gran tecnología es la escritura, que surge previamente a estos dispositivos. Estos dispositivos ya no existen o ya no se emplean hoy en día, ya no son de uso común, y la escritura pues desde luego que sigue existiendo. Hay un segundo momento, un segundo boom para los audiolibros, en el que se genera ya una mejor condición para que existan. Si antes necesitábamos dispositivos externos para resguardarlos, con el desarrollo de Internet y de la distribución en línea, se eliminó de la ecuación la necesidad de tener a estos receptáculos para los audiolibros. Y entonces hoy en día se han generado modelos de negocio en donde por medio de una suscripción, que puede ser mensual o anual, ustedes pueden acceder a un contenido muy amplio, muy vasto. La manera de acceder a la información ahora es así, mediante una suscripción, mediante un pago. Y también existe una modalidad un modelo de negocio en donde ustedes pueden, mediante una transacción, adquirir un solo ejemplar en audiolibro, pero creo yo que la mayoría de los modelos de negocios para este tipo de bien cultural digital son a través de los modelos de suscripción. Creo yo entonces que existe este segundo boom para los audiolibros y que necesitábamos que se desarrollara el Internet y las vías de comunicación para generar estos modelos de negocio de distribución online. Eso era necesario, y entonces sí hay ahora como un segundo boom. Si esos primeros audiolibros en CD o en cassette surgieron y desaparecieron porque no eran redituables para la industria editorial, que además eran, y lo siguen siendo, producciones muy costosas, porque piensen
que se tiene que contratar a locutores o actores para que presten sus voces, siguen siendo producciones muy costosas que solamente algunas de las grandes editoriales en el mundo se pueden dar el lujo de hacer. Pero hoy en día sí tienen, digamos, un regreso de las ganancias mediante estos modelos de negocio, y por eso se vive, como les decía, un nuevo boom, una época de oro en las comunicaciones sonoras. Estamos viviendo hoy en día, es otra de las posibilidades, de las maneras como hoy en día accedemos a la información, mediante información sonora. Es cierto también, y aquí les quiero hacer otra recomendación literaria, un libro que se llama Between Proust and the Squid, de Marianne Wolf. Ella hace una reflexión, ella desde las neurociencias, hace una reflexión de qué es lo que ocurre en el cerebro siempre que leemos, y qué es lo que ocurre en una actualización de su trabajo que se llama Reader Come Home. Hace una actualización, qué es lo que ocurre en el cerebro cuando leemos en digital o cuando escuchamos un audiolibro, porque las conexiones neuronales que generamos y que necesitamos para estos tipos de consumo no son las mismas. Literalmente hay, la formación del cerebro es diferente para quienes pueden tener el acceso a la comunicación escrita, y para aquellos que privilegian las comunicaciones, por ejemplo, sonoras. Eso también es muy importante, y que pues por la formación de la gran mayoría de nosotros a veces se nos escapa, ¿no?, entender, digamos, físicamente, fisiológicamente, qué es lo que ocurre cuando consumimos estos productos. Algunos datos duros respecto de estos modelos de negocio de los audiolibros. Las descargas de audio son el segmento de ingresos digitales, y esto en el contexto de la industria editorial, ¿no? Las descargas de audio son el segmento de ingresos digitales que más rápido crecimiento han tenido. Por ejemplo, en 2019 generaron $1,000 millones en ingresos, un aumento que representa el 15.9% con respecto del 2018. Es decir, van creciendo en comparación de lo que crecen, por ejemplo, las ventas de impresos o la venta de digitales. En los últimos años, las descargas de audiolibros en el contexto de la industria editorial es lo que más ha crecido. Eso respecto a estos 2 años, ¿no?, 2018 a 2019. En un periodo de 5 años, que va del 2015 al 2019, el audio descargado creció un total de 143.8%. Entonces, ¿qué industria cultural se puede dar el lujo de tener estos crecimientos? Estoy seguro que en el contexto de la pandemia, las descargas digitales, tanto de libros, de audiolibros, y probablemente también de los audiovisuales, se ha disparado, no tengo ninguna duda de ello. En estos datos que yo les ofrezco todavía no se ve reflejado el contexto de la pandemia, y aún así había un crecimiento. Más allá de las cifras, no sé si ustedes también, como ocurre en mi caso, han sido consumidores de productos sonoros en los últimos años. Yo me considero un gran consumidor de podcast, que es un modelo de comunicación que me gusta mucho y que reservo para ciertos aspectos, ¿no? También entiendo que, por ejemplo, sería difícil, aunque no es imposible, generar un podcast de contenidos académicos, de otro tipo de información. También hemos sido selectivos de la manera en la que generamos información, y, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la academia, y algunos otros que probablemente también tienen que ver con el tema de la difusión fuera de la academia, son formas distintas de escribir, y entonces a veces decides, esto lo voy a sacar en un libro, esto va para un artículo, esto lo puedo reservar para otro tipo de producción, que pueden ser, por ejemplo, los podcasts. Lo que más se consume en audiolibros son los libros narrativos, es decir, las novelas, porque se presta mucho el hilo conductor de una historia a ese tipo de consumos. Entonces, en el caso de los audiolibros, también eso es muy importante entenderlo, que solamente algunos de los géneros, como la novela, son los que se privilegian, ¿no?, para esto. Difícilmente algunos otros libros de estructura compleja, como pueden ser algunos ensayos, tienen una réplica aquí. Los libros de cocina no se diga, o sea, no es muy difícil que existiera eso. También a lo que me he dedicado, que es como analizar a la industria editorial en el tema de lo digital. Por ejemplo, los libros de cocina se han transformado ahora en algunos videos que se pueden descargar en plataformas de las páginas de las editoriales, porque tú puedes ver a la persona que está cocinando y que te está diciendo el cómo, ya no nada más la receta. Eso es muy interesante de verlo. Sí. Y llego a la última diapositiva.
Y aquí quería también poner una reflexión, entendiéndola en el contexto de Iberoamérica, del idioma que nos hermana y que a la vez también, a veces también nos distancia, ¿no? Ya hemos escuchado en esta mesa a gente de España y a gente de México, en donde por supuesto que nos entendemos, pero hay algunas palabras que también de pronto nos brincan, algunas sí son las menos son incomprensibles, pero la gran mayoría de ellas podrán sonarnos extrañas, pero las entendemos. Estoy pensando en el gran potencial que tenemos como comunidad que habla español en el mundo para generar un modelo de negocio que pudiera incrementarse por esta vía. Les voy a dar algunos datos numéricos de nuestro idioma. Por ejemplo, según el Instituto Cervantes, en 2016 éramos 567 millones de hablantes del español en el mundo. Por número de hablantes de una lengua materna, somos el segundo lugar, nada más abajo de los idiomas chinos. El 90% de estos millones de hablantes, de estos 567 millones de hablantes, radica en América. México tiene al día de hoy 129 millones de personas. La inmensa mayoría de estos 129 millones de personas habla español. Respecto a estas cifras, a México le correspondería ser el 25% de los hablantes de español en el mundo, es decir, 1 de cada 4 hablantes de español en el mundo es mexicano. Entonces dominamos en número la lengua española. Esto no se equipara en la producción editorial, en donde España, incluso Argentina, tienen mayores publicaciones. Estoy hablando de impresos en ese caso. No solamente hablamos español en los países de América Latina, también Estados Unidos tiene millones de hablantes de este idioma, y entonces juntando a todas estas personas existe un mercado potencialmente grande. Y aquí viene, si bien esto es una ventana de oportunidad, también tiene sus complicaciones, como el acento que les mencionaba. Si quisiéramos generar un producto narrativo oral, pues tenemos la complicación de que nos puede chocar el acento de algún país en cuestiones de traducción y de doblaje. México ha sido muchas veces como un acento neutro, y muchas de las cosas que se han generado aquí de doblaje han pasado no a España, pero sí a América Latina. Entonces hay aquí como estas contradicciones, o estas, por un lado, oportunidades y también desventajas. Y concluyo diciendo que si tenemos esta gran oportunidad por el número de hablantes que tenemos, también cuando revisamos y esa cifra no la tengo ahora, pero cuando revisamos los contenidos que están en línea, que están en el idioma inglés y en el idioma español, ahí estamos todavía muy bajos. Tenemos que generar también muchos contenidos para que puedan llegar a estos millones de hablantes que tenemos y a esta situación de privilegio que tiene nuestra lengua. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Fernando. Sin duda importante lo que nos comentas, los datos, las cifras que nos compartes. Es claro la importancia de esta tradición oral en el entorno digital, ¿no? Es momento de reflexionar. Les recuerdo que pueden registrar sus preguntas y al final haremos una ronda. Y cedemos entonces la palabra a la doctora Alma Rosa, Alba de la Selva. Buenos días a todos ustedes, ¿sí se escucha bien? Muy bien. Pues, miren, vamos a... Se escucha mejor sin cubrebocas. Sí lo sé, pero por razones de precaución, ¿verdad?, sanitaria, lo estamos haciendo. Voy a elevar la voz más para que se escuche mejor. Pero bueno, pues agradezco a la doctora Florence Toussaint, al doctor Francisco Sierra, a la ULEPI, nuestra asociación, la invitación a formar parte de esta mesa con un tema importante que es el derecho de acceso. Agradezco también a Genaro Villamil, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pues el apoyo que nos está dando, ¿verdad?, para este importante evento para nosotros. Y bueno, aquí hemos escuchado en la mesa anterior, escuchamos que se habló de la desigualdad como un problema social muy grande en el mundo contemporáneo. Escuchamos también que se habló de la necesidad de que los medios públicos generen oportunidades, generen espacios nuevos,
no solo para sobrevivir, sino para poder figurar en el ecosistema mediático digital. Entonces yo hoy traigo una idea que es arriesgada o bien idealista, ya ustedes lo dirán, ¿verdad? Pero he trabajado esto pensando en ello desde hace mucho tiempo, pensando en la evolución de los medios públicos, sus desafíos al futuro, las posibilidades que tienen, las grandes potencialidades que también han reunido a lo largo del tiempo, y una estancia que perdura con todos los obstáculos que ayer también escuchamos en una ponencia muy interesante sobre Radio y Televisión Española, ¿verdad? A contracorriente los medios públicos siguen allí y siguen siendo irreemplazables. Entonces, bueno, con esta ponencia que presento aquí, pasamos, por favor. Ah, no, la anterior, ¿verdad? Perdón, sí. Bueno, aquí esto es una parte introductoria donde se señala la importancia del acceso en términos de mayor equidad social, un acceso que podría hablarse de, por supuesto, el acceso a la cultura, del acceso a bienes culturales, pero yo me he ubicado en este trabajo en las políticas de telecomunicaciones y en la sociedad que viene, una sociedad digital, como vamos a ver enseguida. Entonces, es indispensable que el acceso se tenga a los servicios fundamentales, que hoy en día pues son internet, banda ancha, datos, y que estos bienes estén garantizados para todo ciudadano del siglo XXI. Siguiente. Entonces, tener al alcance de los recursos desplegados por las telecomunicaciones y las TIC constituye un factor de desarrollo humano, tiene ese alto estatuto hoy en día, y la clave está en el llamado acceso universal, que pues constituye una prerrogativa de la sociedad, es decir, un derecho, y constituye además uno de los llamados derechos digitales. Es en ese escenario donde también he ubicado este trabajo, y uno de los derechos digitales más importantes es justo el derecho de acceso a Internet, banda ancha y servicios de telecomunicaciones básicos. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los antecedentes de este nuevo derecho digital, que es el derecho de acceso? Pasamos a la siguiente. Bueno, el antecedente es el servicio universal, que imperó durante todo el siglo XX y que tuvo una importancia fundamental hablando de las políticas de telecomunicaciones, y se traducía, como mucho defendió la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como el hecho de que todo ciudadano tuviera acceso a un teléfono. Eso era el anhelo, eso era la aspiración, y se convirtió también en un derecho. Y durante el siglo XX, pues el teléfono era el servicio fundamental, básico para todos, incluyendo zonas con baja rentabilidad que no le interesaban a los operadores, a los grandes consorcios telefónicos. Sin embargo, en el siglo XX ya se comenzó a hablar de las telecomunicaciones y de las infraestructuras como bienes públicos. Comenzó a extenderse esa inquietud en aras de que todo ciudadano debería de tener acceso a esos servicios, hoy indispensables. Entonces, se podría decir que el servicio universal es el sucesor del servicio público tradicional entendido como el suministro de energía, como el suministro de agua. Ustedes dirán, no es lo mismo las telecomunicaciones que el agua, que la electricidad. No es lo mismo, pero sí tienen como denominador común su característica de servicios públicos esenciales. Pasamos. El servicio universal en telecomunicaciones sigue siendo entendido uno de los servicios indispensables para la vida. Por ejemplo, en Alemania, pero en muchos otros países ya es así. De acuerdo con este principio, pues el Estado está totalmente comprometido, no solo con la necesidad de garantizar
porque a nivel de marco legal, pues no paramos, hay normatividad, hay planteamientos muy escrupulosos, muy bien construidos, pero que no se materializan. Necesitamos que se materialice el derecho al acceso como derecho digital, ¿no? Y además, pues el concepto de servicio universal se ha ido expandiendo y ya incluye todos los servicios que sean necesarios para la educación, la salud y la seguridad pública. En México tuvimos hasta hace algunos años el concepto de cobertura social como algo equiparable, ¿no?, en cuanto a una cuestión conceptual con respecto a la condición esencial de los servicios de telecomunicación. Sí, Fer, por favor. Seguimos con el servicio universal y con la garantía que se requiere para la población de contar con servicios, sin importar su ubicación geográfica, pero con calidad y tarifas accesibles. Son 3 condiciones que forman parte de este servicio universal que hoy está convertido en el acceso universal. A ver, aquí ya me repetí con una lámina. Perdón. Sí, gracias. Entonces, ahora tenemos el concepto de acceso universal, que ha sustituido a su antecedente y ha evolucionado a partir de la llamada revolución de la tecnología de la información del siglo XX y que fue encabezada, como todos sabemos, por Internet. El concepto de acceso universal es más amplio que su antecesor, pero está muy vinculado al mismo. Y de acuerdo a la definición de la UIT, es la posibilidad de que todos los miembros de una población tengan acceso a instalaciones y servicios de la red a disposición del público. Con esas exactas palabras se podría definir el acceso universal. Las 3 características que ya habíamos mencionado del acceso universal: la disponibilidad, tiene que haber puntos de acceso para todos; la accesibilidad, se traduce en que todos los ciudadanos puedan utilizar los servicios; y la asequibilidad, que tiene que ver con las tarifas, que las tarifas no sean un obstáculo para que los ciudadanos puedan hacer uso de los servicios. Por favor. Entonces, pues requerimos reformular el acceso universal y apoyarnos en definiciones más amplias del concepto, como esta que hemos anotado de la Asociación para el Progreso de las Telecomunicaciones, que ya se refiere a grupos marginados, es decir, a la desigualdad que existe en el mundo, personas inmersas en la brecha digital, minorías o personas con discapacidad. En tanto, de acuerdo a esta definición, el acceso universal es mucho más que una conectividad. Como hay una frase por ahí, hay que ir mucho más allá del acceso. El acceso físico, la conectividad a los dispositivos digitales, porque está involucrado el desarrollo de la sociedad y de los sujetos. Entonces, nosotros relacionamos, bueno, apoyándonos en otros autores también, como Diego Rossi, ¿verdad?, quien relaciona el derecho de acceso con el derecho a la apropiación. Entonces yo asumo esa definición, me parece que es así, ¿no? El derecho de acceso se traduce en derecho a la apropiación. ¿Pero qué ocurre en el siglo XXI? Pues lo que está pasando, y lo estamos atestiguando, es que el acceso universal ha crecido en importancia, al punto de ser el objeto privilegiado de todas las políticas, programas e iniciativas públicas en torno a la red de redes, como lo ha dicho el doctor Francisco Sierra. Y entonces, se hace necesario que los estados impulsen este acceso universal de forma muy activa y, yo diría, efectiva. La siguiente, Fer. Entonces, aquí ya tenemos una relación muy clara entre el derecho de acceso y los nuevos derechos digitales que, definidos por Bustamante, no es Enrique Bustamante,
aclaro, es otro autor también, aquí, son la expansión de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el ciberespacio, en especial los relacionados con las TIC. Esos son los derechos digitales. Y el derecho de acceso, pues aquí lo tienen ustedes definido, por Bustamante también, ¿no? Y tiene que ver con las redes, pero también con el acceso permanente al ciberespacio a través de redes abiertas y de un espectro abierto. Siguiente, Fer. ¿Qué servicios pueden considerarse indispensables para la participación de toda persona en la sociedad actual? Bueno, pues aquí podríamos quizás hablar de una suerte de canasta básica de servicios de acceso universal, incluido Internet, que debo decir que cuando hemos realizado algunos trabajos sobre la brecha digital, vemos que hay diferentes velocidades en ciudades, poblaciones, países, hay brechas internas, brechas externas. Entonces, una canasta básica es que necesita cada localidad, cada ciudad, cada sujeto a partir de sus necesidades, esos suficientes puntos de acceso, tarifas asequibles, calidad de conexión. Esto es la idea de las TIC para el desarrollo, y no de un desarrollo de las TIC, que es lo que postulan los consorcios de telecomunicaciones todo el tiempo. Siguiente, Fer, por favor. Y aquí es donde conectan los medios públicos con este derecho de acceso. ¿Cómo podemos pensar los medios públicos en el siglo XXI con este derecho digital, con antecedentes tan importantes que nos remiten al siglo XX e incluso más allá, ¿no? Bueno, yo revisando documentos de la UNESCO encontré varias respuestas interesantes ahí, como estas, ¿verdad?, que son definiciones de inicio de los medios públicos y que son vigentes, ¿verdad? Son medios no lucrativos, pero yo agrego, con ganancias sociales, no son comerciales ni de propiedad estatal, por eso son públicos. Luego, son libres de interferencia política y también de la presión de las fuerzas comerciales. Son espacios del pluralismo, diversidad, transparencia editorial, con una financiación compatible a su proyecto, que es una asignatura pendiente. La universalidad, esa idea de que todos puedan hacer uso de sus servicios y su función de servicio público, vincula a estos medios, a esta constelación, como le dices tú, de las galaxia mediática, establece una vinculación directa con el derecho de acceso. Y aquí en esta lámina pues nos hemos preguntado rápidamente por qué los medios públicos continúan con una presencia sostenida en el ecosistema digital. ¿Por qué? Si han tenido que enfrentar pues tantas situaciones desfavorables. Bueno, pues porque aunque inscritos en un contexto cada vez más comercial, se mantienen en el mundo porque siguen siendo la radio y la televisión del público. Me recuerda mucho esto que decía Dominique Bolton, ¿verdad? Los medios abiertos, los más democratizadores, fueron la radio y televisión del siglo XX, ¿no? Entonces, aún hoy, la radio y la televisión del público prevalecen y ofrecen un servicio invaluable. Luego, la característica de la universalidad ya citada, accesibles a todos los ciudadanos, los medios públicos, pues se inscriben en lo que hemos anotado ahí, en un objetivo profundamente igualitario y democrático, ¿verdad?, tomado de la UNESCO. Y reiteramos, los medios públicos nosotros consideramos son irreemplazables por su función de servicio público. Eso no se puede sustituir. Siguiente. Y ahora aquí nos insertamos en pues el futuro, en este encuentro académico donde nos estamos preguntando sobre el futuro de los medios públicos. Yo diría que podríamos preguntarnos sobre los medios públicos en el futuro. ¿Tendrán un futuro los medios públicos?
y tendrán que cambiar. Eso es lo que pienso, ¿verdad? Y entonces, en este siglo, estamos presenciando un entorno audiovisual en continua transformación, con cambios en muchos niveles, y el reto para los medios públicos, nuevamente, de acuerdo con la UNESCO, pues es evolucionar y adaptarse a la era digital, ¿no? Que es un reto no menor. Siguiente. Entonces, bueno, ahora nos encontramos frente a la llamada Cuarta Revolución Industrial, o con su nombre o denominación promocional, que es la Revolución 4.0, acuñada por el director del Fondo Monetario Internacional, no, del Fondo Económico Mundial. Y pues promocional porque ha venido la idea y ya todo el mundo está en la Revolución 4.0. Pensamos que de manera un tanto más pertinente es el término Cuarta Revolución Industrial, que constituye un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí esta es otra revolución productiva en la economía, en la sociedad, en la política, pero que si nos vamos al aspecto tecnológico, que es solo una de sus dimensiones, entonces encontramos que se está trabajando en el surgimiento de sistemas con dispositivos interconectados entre sí vía internet para su funcionamiento. Y estamos hablando de la robótica avanzada, de la inteligencia artificial, del machine learning, que es el aprendizaje de las máquinas, del 5G, que es la sensórica, son los sensores que captan datos en donde quiera que estén ubicados, el blockchain, las cadenas, ¿verdad?, para operaciones comerciales que no se sujetan a las instituciones bancarias del todo, plataformas digitales, impresión 3D, la biología sintética, y bueno, llegamos al llamado post-internet, que es el punto en el que centro aquí la atención. ¿Qué es el post-internet según Vincent Mosco, un autor en el que nos estamos apoyando, ¿verdad? Pues es la etapa siguiente del desarrollo de las redes, y es un sistema que está integrado por tres pilares tecnológicos. El primero, el Internet de las cosas. Todos los artefactos conectados a Internet. Un proceso que ya empezó con electrodomésticos, que no son sistemas inteligentes, pero que es el principio de lo que va a existir. El Internet de las cosas ya está muy avanzado. Estuve revisando algunos documentos. En España, por ejemplo, ya tienen desarrollos muy interesantes de Internet de las cosas, ¿no? En México esto está en albores, se está esbozando apenas, ¿no? Luego el post-internet, su segundo componente es el Big Data. Aquí se habló del algoritmo, de cómo los sistemas de Big Data establecen correlaciones y de ahí extraen perfiles de consumidores y muchos otros insumos más que son de alta valorización. Y además está la informática en la nube, la cloud computing, donde se realizan esos procesos de analítica de datos y que alimentan a todo un sistema productivo que se está preparando con la interrupción de la pandemia. No sabemos qué va a pasar, pero ya se ve en el escenario que los consorcios del acrónimo GAFAM, que se están tocando aquí en este encuentro nuestro, ¿verdad?, ya están, por supuesto, trabajando en esto, ¿no?, en el post-internet. Siguiente, Fer. ¿Cuál es el panorama futuro? Pues lo que hemos anotado allí, una sociedad con artefactos, dispositivos, sistemas crecientemente conectados a Internet, en una relación donde la conexión a las redes va a ser vital. Todo va a estar conectado a Internet. Hay una gran cantidad de desarrollos que sería aquí muy largo describir, pero que van desde sistemas de riego automatizados que miden la humedad y que disponen que se riegue un cultivo, hasta sistemas educativos,
la telemedicina, el control de la medicación de un paciente, ¿verdad?, a distancia. Sería larguísimo aquí referirlo, pero lo que es necesario enfatizar es que esa conexión, ese mundo interconectado, ese sistema de artefactos interconectados entre sí, van a ser un servicio básico, esencial para el funcionamiento de las actividades laborales, sociales y vitales, y esenciales como la electricidad o el agua misma, otra vez. El conjunto tecnológico del post-internet se va a convertir muy pronto en una infraestructura masiva, fundamental. Y el post-internet, como la define Mosco, pero además esta es una definición técnica, va a ser una red incrustada en todas partes. Efectivamente va a haber accesos físicos en diferentes superficies, de artefactos, de paredes, de postes, de cámaras, ¿no? Entonces, la pregunta que se plantea Mosco y que la hacemos extensiva aquí con ustedes es esta: ¿será una red completamente comercial, centralizada, semejante a las grandes empresas de servicios? Y nosotros diríamos, si para allá apunta el proceso y ese no se va a interrumpir, pues entonces el derecho de acceso se encuentra en riesgo. Y ya para terminar esta presentación, diríamos que es necesario recuperar el debate. ¿Por qué recuperar? Pues porque grandes pensadores de la economía política, de la comunicación, en los años 50, en los años 60, ya planteaban la característica de recurso esencial de la información. Estamos hablando de Dallas Smythe, de Gerd Schiller, de Clark y de otros, que incluso hablaban de la informática como un servicio público. Decían, esto va a ser, tiene que ser para todos. Y entonces, gracias, y entonces solo puede ser, debe ser, un servicio público. Ahí vamos. Gracias. El concepto de servicio público, enfatiza Mosco, está más presente en el debate continuado sobre la estructura en desarrollo del universo informático. Y entonces el post-internet es parte integrante del acceso universal y por tanto del derecho de acceso. Y aquí está la propuesta arriesgada, idealista, o que puede ser parte de una construcción que en etapas se pueda acometer, no lo sé. Los medios públicos en la era digital, una propuesta exploratoria que plantea la pregunta de si podrían los medios públicos en el futuro, actuando como redes públicas de telecomunicaciones, ofrecer los nuevos accesos como parte de su tarea de servicio público. Y nosotros diríamos, técnicamente es posible, porque los medios públicos están haciendo ya, están dando un salto, ¿verdad?, llevando sus contenidos a los escenarios digitales hoy. Pero es una alternativa muy difícil en lo financiero y en lo regulatorio, eso sí. También sería de implementación compleja, porque exigiría formulación de políticas diferentes de las de hasta ahora para los medios públicos, desde una visión de servicio público, diríamos nosotros, del siglo XXI, y además tendrían que enfrentarse a los intereses de los grandes consorcios que no verían cruzados de brazos que alguien les quiere competir, ¿no? Entonces habría barreras de entrada, habría problemas, pero creo que también habría grandes ventajas, gran contribución social y asegurar que el derecho de acceso sea para todos en un futuro que yo diría ya está aquí, ¿no? Entonces, pues con esto termino agradeciendo su atención y le cedo la palabra ahora sí. Adelante. Gracias, doctora Alma Rosa. Sin duda, reflexiones muy importantes, retos que se avecinan, en donde el papel de los medios públicos tiene un papel sin duda importante, y seguramente su ponencia dará una introducción perfecta
a las palabras de Genaro Villamil. La gran revolución de este momento es lo que la profesora Alma Rosa lo señala muy bien, y no es por hacerle promoción a la 4T, pero pues también es una 4T, que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Al modelo privado, o retornamos al modelo público, pero un modelo público 4.0, un modelo público distinto al modelo público anterior al tema de, del neoliberalismo o de la profusión como modelo universal que fue el modelo de mercado desde 1979 con la llegada de Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos hasta 2020. En realidad yo creo que la pandemia, lo que no nos hemos, es una idea que traigo y que creo que sería interesante elaborar y discutir en términos de académicos o de ensayos, es la pandemia de esta era, lo que nos está, pero no solamente un problema de salud, fue un problema de derrumbe de un modelo, que viene por el lado de la salud, o vino a demostrar que el desmantelamiento de los sistemas de salud pública nos puso en esta circunstancia tan brutal. Pero como en salud está todo lo demás, o sea, es decir, todas las áreas de discusión contemporáneas están cruzadas por la necesidad del retorno de lo público y de la convergencia. La reforma eléctrica de este momento, en estos instantes, no solamente tiene que ver con megawatts, con generación de energía eléctrica, tiene que ver con transmisión de fibra óptica y con la utilización de la CFE Telecom y la interacción con el sistema público de radiodifusión o el SPR para poder dar sistemas accesibles de Internet. Ese es el desafío. Y la discusión del litio tiene que ver con en manos de quiénes vamos a dejar la transición energética del mundo, si va a ser en manos de un mercado que nunca ha sido libre, porque no es, o sea, la definición de libre mercado es absolutamente propagandística e ideológica. Nunca ha existido un mercado libre, siempre ha sido un mercado monopolizado o cartelizado. Entonces, esa misma discusión está interactuando con el futuro y el presente de los medios públicos, del acceso, que es el tema de la mesa, el acceso, el derecho de acceso y el sistema público de comunicación. No puede haber derecho de acceso si no hay un retorno de lo público. Creo que esto es lo importante, el retorno de lo público, no es el retorno ni del estatismo ni de lo gubernamental. Y esta es la gran discusión que hay que dar en estos momentos. Tan solo por poner un ejemplo, lo que hicimos ahorita, gracias al maestro Fernando Cruz, que le pedí cómo a través de un WhatsApp poder mandar la ponencia, pues el lunes de hace una semana no hubiera sido posible porque se le cayó el WhatsApp, el Facebook y el Instagram y los sistemas de interacción y de mensajería a la empresa Facebook. Y la empresa Facebook en realidad no es una empresa privada ajena a la hegemonía norteamericana, es en realidad la última carcajada de la cumbancha del imperialismo norteamericano para poder avanzar en términos tecnológicos con un revestimiento de aplicación o de plataforma o de red social. Pero en realidad esa caída, que además según la explicación de lo que hasta ahora han dicho los tecnólogos de Facebook, tiene que ver con
con la privatización de los nodos de enrutamiento del propio WhatsApp. ¿Sí? El enrutamiento digamos que lo subrogaron a otras empresas. Y al cambiar por alguna deficiencia humana o alguna deficiencia de sus técnicos, cae y realmente sentimos ahí lo adictos y lo dependientes que nos hemos vuelto, sobre todo en este momento de la economía digital, de la academia digital, de las comunicaciones digitales, etcétera, etcétera, de esos dispositivos. Incluso con la pandemia mucha gente pues está no solamente tomando y dando clases a través de las plataformas digitales, sino que también está vendiendo a través de las plataformas digitales, está comercializando. Pero eso, lo que nos lleva, o que lo que la gran alerta, la gran alarma, así como lo que sucede con la pandemia, es decirnos en manos de quién está toda esta tecnología de la cual se está moviendo la economía contemporánea. Quizá no toda la economía, pero sí un sector fundamental de la economía. Es transversal. El tema de las tecnologías, del acceso a las tecnologías y de lo que nos expuso la maestra Alma Rosa Alba de la Selva, es que esto es transversal, atraviesa todos los sectores y atraviesa todos los órdenes de la vida, desde la vida íntima, la vida pública, la vida económica, la vida académica, hasta la vida política, ¿sí? Entonces, no es que estemos hablando del futuro, es que ya está el tema en el presente. Y frente a esto, y frente a la idea de Fernando, de cómo no hay medios que se mueran, que es una idea planteada por Humberto Eco en un bellísimo ensayo donde dice, los medios ni son de moda ni mueren, simple y sencillamente se transforman. El fonógrafo ahora es audiolibro. Lo que fue el telégrafo, el telegrama, ahora es un sistema digitalizado llamado Twitter, de comunicación bidireccional, contaminado con lo que quieran de bots y troles e histéricos con paga, e histéricas con bajo salario, pero lo que sea, es una plataforma. ¿Qué va a pasar con la televisión y con la radio? No va a pasar nada, está pasando, ya está pasando. Con la radio se está transformando cada vez más en un sistema digital y si estamos retrasados en eso, pues nos vamos a ir todavía más atrás. La televisión, pues ya tiene múltiples expresiones. Televisión abierta, televisión restringida, televisión online, OTTs, over the top, que son Netflix, HBO, todas estas plataformas. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué hace un sistema público frente a esto? El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, un nombre larguísimo, que en algún momento espero que en este periodo de gobierno lo podamos cambiar a sistema público de comunicación. Creo que el término correcto ya debería ser sistema público de comunicación, que por cierto es el término que maneja la ULEPIC en la mesa, ¿sí? Es heredero de una serie de ensayos, yo le puse aquí las 4 oleadas, de 2001 a la fecha, son 4 oleadas. Primero, el intento con la alternancia de Vicente Fox, de hacer una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que venía de 1969, y fue un intento frustrado, que acabó en lo que ya estaba articulándose, la transformación de las televisoras privadas en verdaderos jueces y árbitros y jugadores de la vida política y social. El famoso decretazo del 2002, el famoso encuentro entre Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, y Marta Sagún, son como las escenas, las imágenes que nos pueden señalar que ese intento se frustró. Luego viene la reforma al acceso a la información, la creación de la
del INAI, que era el IFAI, en el que participo como investigador y como periodista en el Grupo Oaxaca, pero en realidad es una reforma incompleta. No se trataba de crear un elefante blanco como es el IFAI ahorita, ni una entelequia de burócratas que se autorregulan a sí mismos y se reparten y se fagocitan entre ellos mismos y les importa la sociedad. Un comino, que ese es el tema con el IFAI. El tema con el IFAI es que no es el organismo que está dependiendo de la transparencia y el acceso a la información. El tema del IFAI es que es el pretexto, el elefante que se construye para justificar el fracaso durante los últimos 15 años de una política cada vez más opaca. Pues tiene que venir, y aquí está lo contemporáneo, una investigación global como es Pandora Papers, pues para que nos enteremos de realmente cómo se manejan los 3.667 empresarios y funcionarios y políticos que utilizan paraísos fiscales para evadir lo que todos nosotros no podemos evadir, a menos que alguien aquí esté en un paraíso fiscal. Yo veo caras aquí como de varios offshores, Que no. pero no, a lo mejor Tere, en Zacatecas abriste una empresa offshore. Pero bueno, esas investigaciones bien las pudo haber hecho el IFAI, pero a mí me molesta mucho este tema porque pues uno planteó y participó en un modelo que a final de cuentas acabó siendo un botín de un grupúsculo, así, no le voy a poner calificativo, pero son grupúsculos, como pasó con la reforma electoral y el INE y el IFE, que acaban siendo botines de grupos académico-intelectuales. Eso no es lo público. Eso no es el retorno de lo público. El retorno de lo público es que el IFAI y el INAI hubiera encabezado una serie y hubiera sido el motor de una oleada de cambios. Porque además la ley de acceso a la información no se agotaba en ese tema, iba y llegaba hasta los medios públicos. Esa era la agenda del Grupo Oaxaca. La agenda del Grupo Oaxaca no era darle chamba a una bola de académicos para que entonces dijera, pues vamos a repartirnos los cinco o 7 cargos del consejo del IFAI. No, la agenda era ir más allá. Bueno, eso ahí está. La sociedad bien puede decir, yo creo que cualquier encuesta nos puede demostrar que si el 30% de la población sabe lo que es el IFAI, pues qué bueno, o el INAI. Pero la verdad es que no se volvió una causa de necesidad social. Porque tampoco está defendiendo los datos personales, que ese es otro de los grandes ejes de la reforma de acceso a la información y la transparencia, la defensa de los datos personales frente a este mundo digitalizado y donde la Big Data se está volviendo pues la mina de oro casi tan importante como lo va a ser el litio. Pero bueno. Luego viene la contrarreforma de la ley, la contrarreforma de la ley de telecomunicaciones del 2006, conocida como Ley Televisa, bautizada por un servidor y por la revista Proceso como Ley Televisa, para que todos identificáramos de qué se trataba. Pues de que esos consorcios mediáticos se quedaran con el excedente del espectro radioeléctrico que se iba a producir con la liberación y la compactación digital. ¿Sí? O sea, era el reparto de los privados, no el compromiso del retorno de lo público. ¿Qué vamos a hacer con ese espectro radioeléctrico que se libera con la digitalización y con la compactación de las señales? Pues vamos a dejárselos a Televisa, y a TV Azteca, y a Yusacel, de Ricardo Salinas Pliego, y a todos y a través de ellos los consorcios que llegaran. Por fortuna, para quienes todo el tiempo estaban pensando que Manuel Bartlett es el malo de la película, por fortuna habían 2 senadores llamados Manuel Bartlett y Javier Corral que encabezaron una acción de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y la ley Televisa se cayó. ¿Sí? Pero desgraciadamente no se cayeron los intentos
duopólicos. ¿Sí? Tan no se cayeron que la ley Televisa es el precedente para la llegada de Felipe Calderón al poder y la de Enrique Peña Nieto a la presidencia. ¿Sí? Es la privatización de la presidencia de la República. Porque ahí vimos cómo dos consorcios controlaban el Congreso y determinaban el futuro inmediato de este país. ¿Y cómo nos fue? ¿Sí? Un país ensangrentado con Felipe Calderón y un país saqueado con Enrique Peña Nieto. De ahí la importancia de estos procesos y de estos grandes momentos. Luego viene con Peña Nieto la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión para crear una sola ley. Porque pues también el Pacto por México lo que necesitaba era replantear el país y grandes reformas. Evidentemente las reformas sustanciales que les interesaba a los promotores del atraco nacional pues era la energética, la educativa y la laboral. Pero pues ahí se coló la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión porque además necesitaba quitarse el San Benito de candidato y presidente de Televisa. ¿Sí? Hacen una ley que a final de cuentas deja a un órgano regulador autónomo nuevo, que es el IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, con sus carencias y deficiencias, mal que bien, el IFETEL ahí está, es público, es un organismo público. Lo que hay que hacer del IFETEL es liberarlo del dominio de los grandes monopolios o de los grandes sectores privados, es decir, el retorno de lo público, pero a partir de un organismo regulador, autónomo de los criterios políticos o partidistas, ¿no? Y dejó ahí una ley a la que nadie le hizo caso en ese momento, o muy pocos, o al menos le hicieron caso los académicos, que era la Ley del Sistema Público de Radiodifusión. Ahí nace el SPR. El SPR entra a administrar la herencia de las 10 estaciones del Organismo Público de Medios Audiovisuales, el OPMA. ¿Alguien ha oído hablar del OPMA? ¿Quiénes habían oído hablar del OPMA? Ah, pues aquí están. Pues los expertos y expertas sí. Pero la gente en general, pues no. El OPMA fue el organismo creado por Felipe Calderón en su intento de crear una nueva cadena pública de televisión, ¿no? Que estuviera bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República. Entonces le dan una ley al OPMA y entonces se crea el Sistema Público de Radiodifusión. Entre 2014 y 2018, 4 años, el SPR aumenta de 10 a 26 estaciones, de 16 a 26 estaciones de televisión radiodifundida a lo largo del país, con lo cual alcanza un 48-49% de cobertura nacional. En este momento, ¿cuál es el desafío del sistema público de radiodifusión? Y ahí si quieren podemos... Recibimos un sistema damnificado. Un sistema damnificado que debía coordinar a otros medios públicos, como es el IMER, como es Radio Educación, como es el Canal 11, como es Canal 22 y el Canal 14, que está directamente bajo la responsabilidad del SPR. Es curioso, pero el SPR nace con un canal, que es el Canal 14 actualmente, antes era otro canal, otra señal. Pero en general, los sistemas que recibimos estaban absolutamente damnificados porque a final de cuentas el gobierno de Enrique Peña Nieto pues no le interesaba fortalecer un sistema público. Lo que le interesaba era tener algo que justificara la existencia o la coexistencia de un modelo público y de un modelo privado, ¿sí? El planteamiento en estos momentos y en este proceso de gobierno y de transformación es
que en realidad el sistema público se convierta en la infraestructura pública, no solamente para llevar el acceso a los ciudadanos de la televisión abierta, sino también de la radio. En estos momentos estamos en 28 estaciones. Este año deben terminarse 8 más, y con los retrasos de la pandemia hemos tenido que ir prolongando las licitaciones para abrir 24 estaciones más. El objetivo es que en 2022, en este próximo año, tanto el canal 14 como el canal 11, que son dos señales nacionales, puedan tener el acceso, o sea, pueden llegar al 80%, 88% de la población nacional. Implica aumentar de 28 estaciones de televisión que hay actualmente en el canal 14 a 42 estaciones. Es una inversión de aproximadamente 1.300 millones de pesos del presupuesto público. Pero no solamente se trata de abrir estaciones, o sea, de cobertura en televisión, sino que en esas mismas estaciones esté una señal de radio abierta, que en estos momentos está en señal digital, que se llama altavoz radio, ¿sí?, que es un modelo distinto a los modelos que existen o precedentes, como lo son los del IMER y los de Radio Educación, y que esa infraestructura sirva también para la expansión de la infraestructura del IMER, la expansión de la infraestructura pública existente, incluyendo la conciliación con los sistemas públicos estatales. Cuando hablamos del retorno de lo público, no significa privatizar, estatizar. El retorno de lo público lo que significa es la conciliación de la dispersión pública que existe en este país de la infraestructura. Hay mucha infraestructura pública, pero está absolutamente encapsulada, fragmentada, dispersa, o simple y sencillamente cartelizada por gobiernos, por administraciones estatales. Es un esfuerzo que lleva mucho, o sea, va a llevar tiempo, pero la infraestructura ahí está. Y no solamente la infraestructura que crea el propio sistema público de radiodifusión, sino la infraestructura pública con la que hay que conciliar, como es la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá y nos dé tiempo en este gobierno, no solamente de consolidar la expansión de la cobertura de radio y televisión, sino la creación de un sistema público de digitalización, que es hacia donde debemos ir. Transformar canales y estaciones de radio en plataformas digitales. Pero no es para dentro de 10 años, es para dentro de hace 2 años. O sea, estamos retrasados en términos reales en este proceso de convergencia y de digitalización, por lo menos 2 años. Entonces, hay que ir de la mano de este proceso, porque así como la industria del audiolibro ha registrado, como dice el maestro Fernando Cruz, un crecimiento de 19%, ¿mencionaba? ¿Sí? No, de 2018 a 2019. Sí, de 2018 a 2019 de 15%, y de 2015 a 2019 de 143.8%, ahí está la vía, ¿sí? Pero cuando le pregunté, por eso pregunté qué es lo que está buscando la audiencia el lector de audiolibros o el escucha de audiolibros, pues son libros narrativos, ¿no? La capacidad de poder hacer
ficción, narraciones, producciones en el mismo sistema público de comunicación, en radio y en televisión, en redes y en tele, ¿sí? Ese es el gran desafío. Porque la pandemia de una u otra manera nos aceleró un proceso que se venía viviendo o que venía empujándose, ¿no? La crisis del modelo neoliberal ya estaba presente desde el 2008, desde la caída de Lehman Brothers, pero se prolongó hasta el 2020. Entonces ahora lo que tenemos enfrente es el desafío de lo que plantea la doctora Alma Rosa Alba, que es realmente la construcción de un sistema de tecnologías de la información públicas, que no estatales, que no gubernamentales. Y de esa manera, el salto cualitativo de México en materia de comunicación, en materia de digitalización, de información y de contenidos puede ser bastante amplio. Yo aquí le dejo porque ya quería exponer todo esto, pero les dejo el informe, que es el informe del 2020, a la Unión Latinoamericana de Economía Política de la Comunicación y la Cultura. Este es un tema de economía política, justamente. Y creo que vale la pena reflexionar y al mismo tiempo, del lado del SPR, invitarlos a que podamos hablar con los equipos de directores y directoras de medios públicos sobre este tema, que justamente es muy importante tenerlo claro, hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias, muy interesantes las participaciones de los tres panelistas. Tenemos muchos retos por abordar. No sé, pensaría cuáles serían los ejes de las que tendrían que incorporar las políticas públicas, ¿no? Hacia dónde, cuáles son los ejes fundamentales. Hay esta idea del retorno de lo público, ¿no? O sea, cómo plasmarlo o aterrizarlo en políticas públicas. Es como todo un reto. Claro que podríamos profundizar esta cuestión también de la tradición oral, ¿no? Y de los medios, cómo lo recuperamos, cómo el sistema público de radiodifusión, que claro que tendría que ser de comunicación, o sea, viendo hacia adelante, cómo recuperamos todas estas, la tradición oral, los medios, cómo les damos la vuelta y hacemos frente a las necesidades que la sociedad tiene, las necesidades de comunicación, ¿no? ¿Cuáles, si yo pensaría, y se los planteo, cuáles serían los ejes de las políticas públicas, pensando en la recuperación de lo público? Y en esta cuestión que la doctora también mencionaba, las TICs para el desarrollo, o sea, no al revés, sino las TICs para el desarrollo, ¿no? ¿Cuáles serían, no sé, los ejes de sí, para empezar por algo, ¿no? Los cimientos de... Sí. Básicamente te voy a poner un ejemplo. Uno de los ejes, el SPR intentó con CFE Telecom una conciliación de infraestructura para poder, en lugar de estar buscando terrenos en donde construir estaciones de televisión y de radio, conciliar la infraestructura con CFE Telecom. No se podía, no se pudo en 2019 porque CFE Telecom tenía una lógica privada, ¿sí? De servicio privado. La reforma de CFE va a obligar a CFE Telecom a dar ese servicio y a garantizar el acceso, bueno, no solamente a CFE Telecom, también al sistema de Internet para todos, de acceso universal, de calidad, de velocidad y de cercanía
a la población. Es un enorme desafío. O sea, el desafío digital, el desafío de acceso al Internet para toda la población es enorme. No es el acceso a teléfonos móviles, es el acceso a la tecnología digital y a la tecnología de Internet para no solamente eliminar la brecha digital, sino la brecha socioeconómica y cultural de este país. Ese es uno de los ejes fundamentales. La convergencia y la conciliación de infraestructura. 2, crear un sistema. Generalmente pensamos en organismos, en dependencias, en institutos. Ahí está el Instituto Nacional, el IFAI, ahí está el IFE, perdón, INE, INAI. Me resisto al cambio que hubo con Peña Nieto de las siglas. Pero en el caso del sistema, se trata de crear un sistema en donde estén incorporadas las radios indígenas, las radios comunitarias, las radios estatales de cada entidad, las radios públicas, las radios universitarias, por un lado, las televisoras estatales, universitarias, públicas federales, y obviamente las de señal nacional, que en este momento se están consolidando 2, que es Canal 11, Canal 14, el 11 del Politécnico, el 14 del SPR, ojalá, y TV UNAM entrara en este sistema, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema que tiene que hablarse también porque hay que ser respetuoso de la autonomía de la UNAM. Pero de crear ese sistema, ahí nosotros entenderíamos que hay mucha infraestructura pública que hay que aprovechar, no solamente para la señal de televisión y de radio, sino también para la señal de Internet. Y ahí entonces entra la convergencia. El sistema tiene que ser convergente, tiene que llevar la señal, no solamente radiodifundida, sino también la señal digitalizada, ¿no? Que además fue una pregunta que me hizo el presidente cuando pasó lo de Trump. Cuando bajan a Trump de Facebook y de Twitter, me manda a llamar y me pregunta, ¿en el SPR se puede hacer eso? De crear, en teoría sí, en la práctica en estos momentos no. La inversión que se necesita para eso es enorme, enorme, ¿sí? Pero no podemos renunciar como país, ni como nación, ni como sociedad a eso. Y evidentemente para lograr eso también se necesitan hacer alianzas con sistemas públicos latinoamericanos, ¿sí? Ahí está el sistema público de Argentina con todas las broncas políticas que tiene. Ahí está el tema de RTV en España y ahí están ojalá el sistema público de Brasil retorne a ser lo que fue con Lula. Pero el tercer eje de esta carreta es eso, o sea, no puede ser solamente en espacios nacionales, tienen que ser globales, como es Facebook, como es Google, como son estos gigantes. Entonces, cuando hablamos del retorno de lo público, significa entrelazar esos sistemas públicos, no solo entre entidades y federación, sino entre estados nacionales. Y obviamente con Estados Unidos y con Canadá. Hay que hacer, ¿no? Y un cuarto eje, incorporar a las audiencias. Esto no puede estar ajeno o al margen de la participación de las audiencias, de quienes a final de cuentas forman parte de el público y de lo público, ¿sí? Sería establecer como servicios esenciales, como bienes públicos, la información y todo aquello que necesite el ciudadano del siglo XXI para poder vivir, trabajar, estudiar y que haya acceso para ello. Es decir, el derecho de acceso, materializar, hacerlo efectivo y que no quede solamente en el marco legal como un avance democrático de todo lo que ya sabemos y que no esté, pues reitero, hecho efectivo, ¿no? Eso es lo que se necesita, pero sí habremos de coincidir, Genaro y también Fernando, en que esto implica inversiones muy grandes, sí, pero implica también una política de Estado que genere todos estos desarrollos para lo que viene, ¿no?
y en el caso que yo estoy trabajando actualmente, el tema del post-internet, pues va a ser una infraestructura esencial para todo, todo va a estar conectado. Ya se le llama el internet de todo. Y sí, los esfuerzos por crear un servicio público esencial y efectivamente para todos no se encaminan hacia esta red incrustada en todas partes, entonces la desigualdad va a prevalecer, ¿no? La brecha digital se va a ampliar, va a surgir lo que yo hoy empiezo a llamar la segunda gran brecha digital, la del siglo XXI, aquella que está más allá de la sociedad de la información inicial, ¿no? Y tendremos quizás algo que sea más difícil de remontar todavía, ¿no? Entonces ese es el panorama, ese es el gran reto y no es fácil, ¿no? Uy, pues sin duda un panorama con muchos retos que se avecinan, la necesidad incluso de retomarlo desde el ámbito legal implica muchas circunstancias que no suelen ser muy favorables, pero bueno, estamos lo importante también es retomarlo, analizarlo de diferentes ámbitos y visibilizarlo, ¿no? Entonces, estamos en eso. Y finalmente, para concluir, hay una pregunta que llegó para Fernando. Aquí nos preguntan si el Fondo de Cultura Económica edita audiolibros y qué alcance tiene. Que yo sepa, no tiene libros digitales, se pueden descargar desde la página del Fondo de Cultura, pero hasta ahora no conozco ni siquiera como coedición algún audiolibro del Fondo de Cultura, entendiendo que también, como les decía, este tipo de producciones son muy caras y que probablemente solo las grandes editoriales, como pueden ser Random House, Planeta, le han puesto atención y están editando en estos formatos, pero no conozco alguno del Fondo de Cultura. Sí, adelante. Justo este tema hablé con Taibo, que ese es otro ejemplo de conciliación de infraestructura o de alianza. El proceso del Fondo de Cultura Económica es la integración de Educal del Fondo de Cultura, y ellos pues se dedican a la industria del libro impreso, ¿sí? Y le dije, hay que ir pensando en cómo hacer una alianza con el sistema público de radiodifusión para hacer audiolibros, y con el IMER. Es decir, la conciliación tiene que ver con la integración de estas entidades públicas, y ojalá y lo podamos concretar pronto. Sí, claro, y además incluso pensar en un sistema público de comunicación ampliaría mucho más esta perspectiva y las posibilidades que tendría. Que tendría. Pues no me queda más que... sí, adelante. Quiero hacerlo público, el agradecimiento que hice el día de la apertura, pero no estaba Genaro Villamil presente, entonces quiero reiterar nuestro agradecimiento como CEPIC, como comité organizador, a todo el apoyo que hemos recibido de SPR y pues decir que de alguna manera podemos retribuir ese apoyo en forma de conocimientos, en forma de publicaciones, para que no sé si me oyen allá atrás, ¿sí? Para que este vínculo se estreche y para que podamos contribuir, porque esa es otra de los planteamientos de ULEPIC. No se trata solamente de hacer análisis, sino también de contribuir al cambio social a favor de las grandes mayorías. Y en ese sentido podemos contribuir con SPR. Muchas gracias. Al contrario, Florence, para eso está el SPR también. Y qué bueno que está aquí la maestra Leila Calleja, que estoy yo. Es dinero público, en lo que podamos nosotros apoyar, sobre todo a acercar al mundo académico, a establecer los puentes de comunicación
Ya voy a robar a Alma Rosa para que nos dé una conferencia a los equipos de TICS, por ejemplo, de los medios, sobre esto de lo que está planeando ella, porque no, el problema con la parcialización y la separación de los mundos es que estamos pensando en lo mismo y necesitamos aterrizar esas alianzas para que esto pueda avanzar, ¿no? La parte académica lo que nos está dando es la luz a los que estamos ahora como responsables. Entonces, pero tenemos que estar ahí enlazados. Y al contrario, muchas gracias a ti. Pues gracias a todos y pues lo damos por terminado. De verdad, un agradecimiento especial a SPR que han contribuido en buena parte para la celebración de este congreso.